Vamos a leer ahora el texto del mensaje de la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 11, versículos del 28 al 33. Dice así, pues, la palabra del Señor. Versículo 27, del 27 al 33. Y volvieron a Jerusalén, y mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo: yo también os preguntaré una cosa, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos razonaron entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era verdaderamente un profeta. Y respondiendo dijeron a Jesús: no lo sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. El Señor bendiga su palabra. Nathan. Bien, muchas veces nos habrá pasado que tenemos que ir a un sitio, hacer algo, que llevamos ya mucho tiempo esperándolo, ¿no? Hacer un viaje o algo parecido. Y bueno, pues es algo que se espera durante mucho tiempo y parece que nunca va a llegar el momento. Y después, cuando ya llega, pues uno está en medio de ese tiempo, de ese acontecimiento tanto tiempo esperado. Quisiera que ese tiempo no pasara y que se detuviera, pero si el tiempo sigue pasando, y bueno, pues al final se acaban esos días y ese acontecimiento pues ya ha pasado, ¿no? Pues de la misma manera que vino, y todo pues sigue su curso. Pues del mismo modo, en el ministerio de Jesús, él ya había anticipado muchas veces su fin en Jerusalén, que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser rechazado pues por los dirigentes del pueblo, los ancianos, los escribas, los sacerdotes. Y había llegado entonces ese momento, ¿no? Después de la entrada triunfal en Jerusalén, y el tiempo avanzaba rápidamente. Vimos cómo él había, al día siguiente de llegar a Jerusalén, había maldecido primeramente la higuera por la mañana, después purificado el templo por la tarde, y bueno, pues vuelto a Betania, y al día siguiente, al ver la higuera seca, Jesús le dio a los discípulos esa enseñanza acerca de la oración que hemos estado pues considerando las últimas semanas. Pero ahora pues vemos que se dirigen de nuevo al templo, van de nuevo al templo para comprobar seguramente el resultado, ¿no?, de lo que habían hecho al día siguiente, ¿no? El patio de los gentiles estaría entonces libre, estaría despejado, ya no habría mesas de cambistas, ya no habría pues los animales que se vendían, que se trocaban, ¿no? Y el atrio de los gentiles estaría por fin despejado, algún que otro gentil estaría de pie, pues mirando al templo y orando al Señor, siendo entonces el templo casa de oración para todas las naciones, conforme al propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Y en esas pues que le abordan, como vemos en el versículo 27, le abordan entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Casi con total seguridad se trataría de miembros del Sanedrín. Miembros del Sanedrín, ¿no?, que era el Consejo Supremo, podemos decir, de gobierno entre los judíos, aun con muchas limitaciones, porque bueno, pues ellos estaban bajo el dominio de los romanos.
Entonces este Sanedrín, este Consejo Supremo, estaba formado por 70 miembros, ¿no? Entre sacerdotes, también escribas, que eran los maestros de la ley, mostrando también la importancia, por lo menos teórica, formal, ¿no?, de la palabra para el gobierno del pueblo, y también ancianos del pueblo. Y todo esto bajo la presidencia del sumo sacerdote de Israel. Entonces, bueno, vendrían entonces estos seguramente como una delegación enviada por parte del Sanedrín para hablar con Jesús al día siguiente entonces de esta limpieza, esta purificación del templo. Jesús había pues causado en esta purificación, él y sus discípulos, un altercado, ¿no? Incluso podría ser visto como una alteración del orden público, ¿no? Y Jesús había venido entonces a cambiar lo que se había estado haciendo, ¿no?, durante generaciones, ¿no?, por costumbre, y todo esto pues con la aprobación de los del Consejo, de los del Sanedrín, que habían dejado hacer. Entonces, bueno, la acción de Jesús esta fue de tal importancia, de tanto calado, que inmediatamente entonces se plantea, vemos una cuestión importante, ¿no? Es la cuestión de la autoridad. Ya de entrada, ¿por qué? Pues porque al hacer esto, los del Sanedrín habían quedado entonces ellos desautorizados. Era una desautorización de esa gente. Era una desautorización del gobierno, de las autoridades del pueblo, porque lo habían permitido. Y eso durante mucho tiempo. Entonces, vemos aquí el conflicto de autoridades. El conflicto de autoridades entre Jesús y los del Sanedrín estaba ya servido, y sin duda esto sería una de las cuestiones también que iba a decidir ya definitivamente la suerte de Jesús. Ya se había tomado por adelantado, ¿no?, la decisión de que iban a pues acabar con él a la que tuvieran la oportunidad. Pero esto lo vendría a confirmar todavía más, ¿no? Y este conflicto se ve entonces, se deja ver en este intercambio de preguntas y de respuestas entre la delegación y de Jesús. Y por ello pues vemos la tremenda importancia de lo decíamos, el concepto de la autoridad en general y en particular en el pueblo de Dios, en la Iglesia. Es de una tremenda importancia para la Iglesia este punto, y aún para el día de hoy, la autoridad que es dada por Dios, la autoridad que es de Dios, con todo lo que esto implica, con todo lo que esto pues trae consigo para nosotros, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver este pasaje, vamos a verlo pues siguiendo lo que aquí nos dice primeramente la pregunta de la delegación del Sanedrín, el segundo pues la respuesta de Jesús, y después también vamos a ver la respuesta final de ellos, y seguido de una serie de ideas como aplicación para nosotros hoy. Entonces comenzamos entonces, pues el primer punto otra vez en la primera pregunta, volviendo entonces al versículo 27. Al 27, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y también dicen: ¿y quién te ha dado esta autoridad para hacer estas cosas? Entonces, como decíamos, esto gira en torno de la autoridad, ¿no? Es una palabra entonces importante en el Nuevo Testamento, también en el griego. Es una palabra que nos lo encontramos muchísimas veces en el Nuevo Testamento. La palabra es exusía, que tiene la raíz entonces del verbo ser, ¿no? Entonces la idea, por la etimología, podría ser que es lo que sale de uno, lo que emana del ser de uno mismo, y la idea que entonces transmite es la capacidad para actuar, la
capacidad para realizar una acción. Un ejemplo, yo conduzco el coche, ¿no? Entonces yo tengo ese derecho, esa capacidad, ¿no? Esa autoridad, ¿no? Estoy autorizado a hacerlo, ¿no? Bien, pues entonces esta palabra se traduce, conviene tenerlo también presente, de distintas maneras en el Nuevo Testamento. Muchas veces es autoridad, la mayoría de las veces porque se ha ido unificando, pero también es la palabra que está detrás de potestad, ¿no? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, en Mateo 28. Esta palabra, pues, potestad, autoridad son sinónimas, aunque no es exactamente igual. La potestad podría ser algo parecido a jurisdicción, ¿no? También poder, ¿no? Y antiguamente en la Reina Valera también facultad. De hecho, en la Reina Valera antigua aquí se traducía por facultad. ¿Con qué facultad haces estas cosas, no? Y bien, pues entonces la delegación le hace a Jesús estas dos preguntas en torno de la palabra autoridad. Creo que aquí está la idea es la idea del derecho. Cuando dice ¿con qué autoridad haces estas cosas? Sería como decir, ¿con qué derecho tú haces esto? ¿Con qué derecho has hecho tú? Es como si le dijera, ¿cómo tú te has atrevido a esto? ¿Cómo tú, pues, has pasado por delante de los ancianos del Sanedrín, de todo lo que se venía haciendo en Israel desde hace tanto tiempo? Entonces es decir, bueno, ¿tú qué te piensas? ¿Tú qué te crees? ¿No? ¿Tú quién te crees que eres para hacer esto, no? Y después añade diciendo, ¿quién te dio a ti esta autoridad, no? ¿Quién te dio? ¿Quién te ha dicho que lo hagas, no? ¿Quién te ha autorizado a hacerlo, ¿no? ¿En base a qué tú lo hagas, no? Sigue siendo entonces la idea del derecho, ¿con qué derecho tú lo haces, no? La idea entonces de legítimo en el sentido de conforme a las leyes, ¿no? Entonces, bueno, que el sentido de estas preguntas, como vemos, la visión de la autoridad que dan es que para ellos la autoridad está vista más bien en un sentido humano, ¿no? Desde un punto de vista, podemos decir, horizontal, ¿no? A nivel humano, es el gobierno, es la autoridad, ¿no? Entonces ahí en el Sanedrín están los que, pues por edad, ¿no? Tienen una experiencia, tienen una sabiduría, un conocimiento, ¿no? Una posición en la vida, han gobernado una familia, la han criado, etc. Los ancianos, ¿no? Están los escribas, que son los que enseñan la palabra de Dios, que ha de regir al pueblo, como consejeros, etc. Y después están también los sumos sacerdotes, que son aquellos que tienen una designación divina al ministerio, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y se les aplica entonces también directamente lo que leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Cuando dice, y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado de Dios, como lo fue Aarón, ¿no? Llamado por Dios como lo fue Aarón. Y está hablando de los sacerdotes, del sacerdocio, ¿no? Nadie pues se pone pues eso, ¿no? Como sacerdote o a esto, sino pues a esta función, a este ministerio, sino aquel que ha sido llamado por Dios, instruido por Él. Entonces vemos que aquí está hablando de un punto también importante, ¿no? Que no se puede pasar a la ligera. Las intenciones de los ancianos y de los escribas y de los sacerdotes, esta delegación, pues no sería buena, no creían en Jesús, pero hay un punto que se les ha de conceder, ¿no? Y que se ha de ver, que es que ellos eran la autoridad del pueblo. Ellos eran el gobierno en el pueblo. Ellos, por lo tanto, eran la autoridad puesta por Dios, porque Romanos 13 nos dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, constituida por Dios, establecida por Dios, ¿no?
Y esto en un sentido general para los gentiles y para las naciones, pues tanto más aquí en el pueblo de Israel, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Dios, vemos, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden en la sociedad y también en la iglesia. Y bueno, pues si alguien se levanta y en la iglesia, por ejemplo, en la sociedad, y se dice hacer cualquier tipo de locura, no porque él diga que es, pues no sé, un ungido o algo así, pues se le tiene que hacer, ¿no? Como aquellos que se suicidaron masivamente en la Guayana, ¿no? U otras, ¿no? Que siempre ha habido. Entonces Dios ha puesto siempre, sí, un gobierno que ha de ser pues legítimo y que ha de gobernar, ¿no? Digamos, en lugar de Dios, como ministros de Dios, ¿no? Bajo la autoridad de Dios, y a nadie le está permitido ir en contra de la autoridad establecida por Dios. Romanos 13, el que se opone a la autoridad, a Dios mismo se opone. Es decir, la Biblia no está para nada sancionando la idea del anarquismo, ¿no? La idea de que no ha de haber ninguna autoridad, no ha de haber ninguna ley, no ha de haber ningún orden, ningún empleo incluso de la fuerza. Estamos viendo pues en los últimos tiempos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En el fondo es anarquía, es anarquismo puro, ¿no? Es negar que la legitimidad del gobierno, de las autoridades, ¿no? Incluso del empleo de la policía, ¿no? De la fuerza por parte de la policía, es anarquismo puro. Que quieren disolver la policía. Bueno, pues entonces si quieres disolver la policía, pues va a aflorar aquí el crimen por todas partes, que ya habiendo por la policía lo hay, pues imagínate sin ella. Igual también en la iglesia, ¿no? La Biblia no sanciona para nada la anarquía, ¿no? Muchos pues consideran pues eso, ¿no? Es la figura del pastor, los pastores, los ancianos, ¿no? Los que dirigen la iglesia, pues bueno, son el objeto de las críticas, de los ataques, ¿no? Muchas veces por parte de los jóvenes, porque son considerados desfasados, anticuados, no están al día, están en contra o digamos están al margen de cómo van las cosas y el mundo en la sociedad, y tienen que, por lo tanto, que o adaptarse o ser puestos a un lado. Y ha habido pues bastante de esto, de este espíritu de anarquía, ¿no? En contra del gobierno, de la dirección del pastorado en las iglesias en los últimos los años 70, 80 hasta aquí. Por esto mismo, por la revolución cultural, etcétera, que ha habido pues en Occidente. Entonces pues que ellos también se tendrían que poner pues un poco adaptar, ¿no? Poner las pilas, como se dice. Entonces, bueno, pues ellos tendrían una actitud no buena, quiero decir, volviendo a la delegación, pero el punto es que ellos eran la autoridad establecida por Dios, ¿no? Además. Bien, pues entonces vemos ahora la respuesta de Jesús. Este es el segundo punto, ¿no? A continuación, el versículo 29. Dice, y Jesús respondiendo les dijo, yo también os preguntaré una cosa, respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respondedme. Entonces vemos, Jesús responde a una pregunta, ¿con qué? Con otra pregunta. Alguien podría decir, no, mira, aquí esto es una evasiva, ¿no? Esto es una evasiva. Él pues no responde. Pero bueno, ya para empezar, parece ser que era bastante corriente entre los judíos como procedimiento, como recurso, ¿no? En debates, en disputas, etcétera, pues responder una pregunta con otra pregunta, ¿no? Entonces dice, él gira en torno del bautismo de Juan, y entonces la pregunta es, ¿era del cielo o de los hombres? El cielo es un eufemismo, ¿no? para hablar de Dios, ¿no? ¿Es de Dios? ¿Proviene de Dios? ¿O es algo meramente humano, ¿no? Y en esto pues entonces también se habla de Juan el Bautista, del personaje de Juan el Bautista, si él era verdaderamente un profeta de Dios o bueno, era alguien que se levantó, un hombre más, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que está planteando esa problemática, ¿no? Acerca del bautismo de Juan, sí.
Pero la cuestión es que si pensamos, ¿no?, las dos cuestiones, ¿no?, la que le hacen los judíos a Jesús y esta que responde Jesús, estas dos preguntas están relacionadas, están ligadas, están unidas, ¿no? De manera que si los judíos responden a la pregunta de Jesús, pues automáticamente responden también a su primera pregunta, ¿no? Lo vemos, ¿no? Juan el Bautista sí, pues se levantó y predicó un mensaje de denuncia del pecado y de arrepentimiento en general para todos, para toda la población, y el bautismo, seguido del bautismo que era pues un baño, podemos decir ritual, que era el que seguían los prosélitos cuando se convertían a Israel. Pues bueno, Juan el Bautista lo que decía era a los que se convertían que eran ellos que tenían que tener ese baño de purificación, de lavamiento de sus pecados, acompañando por tanto el arrepentimiento. Han de arrepentirse de sus pecados y han de dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de ese nombre. Y Juan pues dio testimonio acerca de Jesús. Juan dijo que después de él iba a venir uno mayor que él, de quien él no era digno de desatar la correa de los pies. Y incluso el significado de su bautismo lo ponía por debajo, dice: yo os bautizo en agua y después de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él también pues dio testimonio cuando Jesús vino a ser bautizado por él, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y cuando además Jesucristo fue bautizado, Dios mismo dio testimonio, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal, visible como paloma, y la voz del Padre desde el cielo diciendo: es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos a que Jesús después estuvo también bautizando, sus discípulos también estuvieron bautizando como Juan el Bautista, y el mensaje fue el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, bueno, pues de esta manera Jesús mismo también dio testimonio de Juan el Bautista diciendo: de entre los nacidos de mujer ninguno ha sido como Juan el Bautista, y quien lo quiera recibir es el Elías, quien tenía que venir, citando entonces la alusión de Malaquías capítulo 3 versículo 1, la profecía de Malaquías. Él era por lo tanto el precursor, él era por lo tanto el que abría el camino al Mesías ya al fin del tiempo, para hacer volver el pueblo a Dios, no sea que Dios visite y hiera la tierra con maldición. Entonces vemos los dos están ligados. Juan el Bautista entonces es el precursor, por lo tanto Jesús, él es el Mesías, él es el Rey. Y bien, por lo tanto, Jesús le pide decir: ahí tenéis a Juan el Bautista. Vosotros lo habéis conocido su mensaje, su ministerio, su predicación, el bautismo. Vosotros entonces, ¿qué pensáis de él? ¿Qué pensáis vosotros de él, no? Entonces, bueno, pues vemos que Jesús está entonces respondiendo, ¿no? Les está respondiendo, pero de manera que sean ellos los que tienen que decidirse, son ellos los que tienen que, pues, tomar posición, tomar partido. Con lo cual, también Jesús, pues de esta manera rechaza, pues darle una respuesta como del sí, del cielo o de los hombres, como del sí o no. Es decir, Jesús no accede entonces a responder directamente. De esa manera él guarda que pues él no se pone a la altura de ellos, él guarda entonces una posición por encima, él guarda una posición de autoridad con respecto a ellos, ¿no? Son ellos los que se tienen que declarar, no él.
Bien, pues entonces es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? La respuesta de ellos. La respuesta de ellos es en el versículo 31 hasta el 33, la primera mitad, cuando dice: entonces ellos razonaron entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, o dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Entonces vemos, dice que ellos razonaron entre sí, hay ese razonamiento, esa deliberación, ¿no? Hay una matiz en esta palabra, ¿no?, que también puede indicar algo de duda o de incredulidad con respecto a Jesús. Normalmente se emplea así. Y bien, pues parece que por esta respuesta ellos tal vez hayan visto claramente esa relación entre las dos preguntas que hemos visto, ¿no?, entre la que ellos hacen y la que Jesús pues responde. Vemos que lo toman, nosotros podemos decirlo por lo personal. Ellos dicen: bueno, pues si decimos el cielo, nos dirá ¿por qué no le creísteis? ¿Por qué no creísteis a Juan el Bautista? Muestra entonces que su conciencia no estaba tranquila, ¿no? Porque le viene lo primero a la cabeza esto, ¿no? No estaba en paz, ¿no? Era pues algo que estaba todavía pues flotando tal vez en el ambiente. Ellos no habían recibido su mensaje, los principales del pueblo, al contrario que los pecadores, ¿no?, las prostitutas, los publicanos, la gente desechada del pueblo, ellos así, pero los importantes del pueblo, los dirigentes del pueblo, no. Y Dios había dado testimonio acerca de Juan el Bautista y ellos no lo recibieron. Entonces Jesús le hace esta pregunta y ellos ya se anticipan, ¿no?, a lo que Jesús les va a decir: ¿por qué no creísteis en él? Y esta es una buena pregunta. ¿Por qué ellos no creyeron acerca de Juan el Bautista? Ellos escucharon, ellos no veían la palabra de Dios, ellos no tenían conciencia. Pues ¿por qué ellos no creyeron? ¿Porque no era uno de los suyos? ¿Porque no era un anciano? ¿Porque no era un escriba? ¿No era un sacerdote? ¿Por qué ellos no creyeron? ¿Porque eso les ponía en una situación difícil? ¿Porque eso, digamos, era ponerse juntamente con pecadores, con prostitutas, con publicanos? ¿Por qué ellos no creyeron? ¿Porque eso era algo, digamos, que le ponía en una situación un poco en entredicho ante las autoridades, las otras, por ejemplo Herodes, ¿no? Porque él había denunciado hasta el mismo rey Herodes por sus pecados. ¿Por qué ellos no creyeron? Ellos entonces, ¿por qué no se pusieron de parte de aquel que predicaba la palabra de Dios, ¿no?, de parte de Dios, ante aquellos que lo atacaban? Buscaron ellos una neutralidad, ponerse pues ni con unos ni con otros a ver por dónde van los tiros. Bien, pues entonces, ¿por qué no creyeron? Es una buena pregunta. Pero por otra parte, dice versículo 32, pero si decimos de los hombres, puntos suspensivos. Si pensaron entonces que no era un profeta, si pensaron entonces que, no era un enviado de Dios, ni su mensaje era enviado de Dios, ni que Dios había dado testimonio acerca de él, pues entonces, ¿por qué no lo dijeron directamente? Mira, que él es un farsante, o que él es un alborotador del pueblo, ¿no? ¿Lo pensaban así, que él era un farsante? Bueno, seguramente que no, seguramente no creo que sería eso así, o no del todo. Seguramente pues ellos pensarían: no, mira, Juan el Bautista ha tenido una predicación y todo el mundo ha venido a verlo. Mira, él era una persona sincera, ¿no? Un poco extremista, un poco a lo mejor, un poco ida, no estaba muy centrado, estaba pues sí, que se ataba el hombre con sus pieles y comían langostas y miel silvestre, ¿no? Y está ahí en el desierto.
No estará el hombre muy centrado, pero parece que el hombre lo vive, ¿no? El hombre es sincero en esto que dice, ¿no? Pero no estará muy bien, ¿no? Y bueno, de tanto en cuando ya sabemos que últimamente va saliendo gente así, ¿no? Está el Teudas, ¿no? Que salió al desierto y también lo siguieron miles, ¿no? Y hay gente que se levanta de tanto en cuando y dice que es alguien que es el Mesías, ¿no? Pues otro que tal, bueno, este no decía que era el Mesías, pero sino que era un profeta, bueno, pero ya ves cómo ha acabado, ¿no? Que le han cortado la cabeza, ¿no? Al final no acabó bien el pobre porque se metió en complicaciones, ¿no? Contra el rey. Bueno, entonces, ¿por qué no lo dicen claramente? Si era un farsante o si él, pues bueno, era alguien que no estaba muy centrado, ¿no? ¿Por qué no lo dijeron? ¿No? Puntos suspensivos, ¿no? Si decimos que es de los hombres, ¿no? No lo dijeron, pues, ¿por qué? Bueno, menudo problema entonces tendrían con el pueblo. Porque el pueblo, por el contrario, pensó, sí, que él era un verdadero profeta de Dios. Entonces ellos vemos que, como se suele decir, ellos pues querían lavar y al mismo tiempo guardar la ropa, ¿no? Es decir, también, como se suele decir, ellos no se querían mojar, ¿no? Ellos querían mantener su posición, sobre todo mantener su posición. Manteniendo su posición, ellos mantienen su poder, ¿no? Su posición de autoridad, ¿no? El gobierno, ¿no? Para ellos esto era un fin en sí mismo, el mantener su posición, su autoridad. Y entonces, pues, de la misma manera que no tomaron partido con Juan el Bautista cuando él tuvo su ministerio, ¿no? Pues se pusieron un poco al margen. Eso que ya se espabilará, ¿no? Ya vamos a ver cómo acaba. Pues aquí también, ¿no? Tampoco toman partido, tampoco deciden, ¿no? Y dicen, no sabemos, ¿no? Y esto es una respuesta, podemos decir, comillas, política, ¿no? Muy política en el sentido de que no se compromete, es para quedar bien, es para quedar bien. Quedan bien, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero a la vez es impía, es inicua. ¿Por qué? Porque ellos tenían el testimonio de que él era un verdadero profeta y había acabado como un verdadero profeta del Señor. Y su conciencia tampoco les deja muy en paz, ¿no? ¿Por qué no han creído, no? ¿Por qué no hemos creído en él? Entonces, bueno, es más fácil decir una palabra, ¿no? Aunque sea mentira, no sabemos, que reconocer las propias faltas de uno. Entonces, de esta manera, si ya estaban un poco desautorizados, ya con esto, ya pierden completamente su autoridad. La autoridad no es solamente una cuestión de poder, sino también una cuestión de autoridad moral. Y esa autoridad se gana o se pierde. Y se puede llegar a perder, lo que ocurrió con ellos, ¿no? Pero en fin, centrándonos en lo que nos viene a decir, entonces la respuesta de Jesús es, yo tampoco os digo de dónde es mi bautismo, si del cielo, de Dios o de los hombres. Perdón, yo tampoco os digo de dónde proviene mi autoridad, ¿no? Bien, pues entonces esta fue como vemos, conversación. Esta fue la pregunta de los judíos, la siguiente pregunta de Jesús y la respuesta de los judíos a Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, digamos, esta aplicación para nosotros en el día de hoy, porque decíamos que gira en torno a la autoridad y esto es un tema de una tremenda importancia para nosotros hoy. Plantea esta cuestión los judíos del Sanedrín, que como hemos visto eran la autoridad del pueblo constituida por Dios y el pueblo le debía por lo tanto reverencia. Cuando el apóstol Pablo en Hechos comparece ante el sumo sacerdote, cita precisamente la palabra de la ley que no injuriarás, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces ellos eran la autoridad puesta por Dios. Pero por otra parte vemos, Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido, es el Mesías, enviado por Dios. Viene directamente de Dios. Él es, de hecho, Dios mismo. Dios humanado, Dios hecho carne. Entonces, esta autoridad de Jesús le era propia.
y no la recibía de nadie. No era delegada de nadie. Ellos eran una delegación del Sanedrín, ¿no? Pero Jesús no recibía la autoridad de ningún hombre, ni era delegada de nadie, por lo tanto. Y bueno, pues no es algo, por lo tanto, solamente propio de Jesús. Porque, bueno, evidentemente salvando las distancias, pero después están los apóstoles y el mensaje que ellos predican. Y tenemos entonces el caso del apóstol Pablo en Gálatas, el mensaje de la palabra de Dios. Y dice que él no ha recibido ese mensaje de hombre alguno, sino de Dios. Y la autoridad, por lo tanto, es de Dios, de manera que aquel que predique otro evangelio que el que yo predico, sea anatema, aún un ángel de Dios. Y pues esto no proviene, por lo tanto, de los hombres, ¿no? Porque dice en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 10, dice que porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o busco agradar a los hombres. O sea, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y por lo tanto vemos, el siervo de Cristo no está para agradar a los hombres, ¿no? Sino ¿para quién? Para agradar al Señor y para servir al Señor. Y también salvando las distancias entre los apóstoles y los siervos de Dios, pero los siervos de Dios también son ministros de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: ténganos los hombres como ministros, ¿no? Administradores de los misterios de Dios. Y esto es lo que se aplica a los siervos en Tito capítulo 1, versículo 5, cuando habla que el anciano, los ancianos, obispos, han de ser, bueno, pues, como lo dice, ministros de Dios, como ministros de Dios. Vamos a leerlo mejor. En Tito capítulo 1 y versículo 5, es el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como administrador de Dios, como también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Y por lo tanto, la autoridad de los siervos, por lo tanto, proviene de Dios. Está instituida por Dios de cara al pueblo, pero su autoridad proviene de Dios. Y esta autoridad, por lo tanto, no es algo conferido por los hombres. No es algo impartido, no es algo, por lo tanto, en este caso de que como que se lo dan, ¿no? Sino que es reconocido. Es reconocida, esa es la idea. Y hemos leído en Gálatas 2 acerca de Pablo y de los resto de apóstoles en Jerusalén. Y ahí habla de qué? De la diestra de compañerismo, es dar la diestra de compañerismo, es entonces el reconocer que Pablo había recibido un don y un ministerio del Señor, el de la incircuncisión, de la misma manera que Pedro había recibido un don y un ministerio del Señor, el de la circuncisión. Pero eso no es, por lo tanto, que le confirieron esta autoridad, ¿no? Y por lo tanto es lo mismo también en la ordenación, es también lo mismo en la ordenación. Y el problema, por lo tanto, es que se considera muchas veces que se confiere, que se imparte. Es sobre todo lo propio en el catolicismo romano, en la ordenación de los ministros. Es realmente esto, se les confiere ese poder ministerial por parte de aquellos que lo tienen, de manera que es una autoridad delegada. ¿De quién? Pues de los obispos, pero claro, en esta lógica lo tienes que remontar todo a un principio primero, y bueno, pues entonces ¿a quién ponemos? Ahí está el Papa, pues ahí ese es el que lo tiene todo, ¿no? Y por lo tanto todos entonces tienen esa parte de autoridad de manera delegada, ¿no? De la cabeza que es supuestamente el Papa.
De manera que aquellos que están sirviendo al pueblo, pues son, pues eso, están sirviendo, de esta manera entienden el servicio, ¿no? Y su autoridad. Los que están pues hablando, bueno, es sí, hablar lo que habla, dice Dios, pero es siempre lo que dice la Iglesia. Y es el grave, grave error del papismo, de ahí su nombre, papismo. Pero bueno, pues es algo que también nos podemos dar en otros digamos, grados, ¿no? Incluso fuera, ¿no? E incluso dentro del presbiterianismo. Y bueno, pues yo estoy perfectamente y plenamente convencido acerca del sistema de gobierno presbiteriano. Y en este sentido creo que nadie me sospechará de cosas raras en este sentido. Creo que es el gobierno instituido por Dios en su palabra. Creo que es un, por tanto, gobierno de derecho divino, de jure divino. No es algo de los hombres, ¿no? Es el sistema que directamente y por inferencia también, muchas veces, ¿no?, de la palabra, pero real, por lo tanto, se obtiene, está en las Escrituras. Pero se puede dar entonces problemas en el presbiterianismo, no tanto por el sistema, sino por su mala comprensión, podríamos decir su perversión. No es el problema del sistema, sino de una mala aplicación. Una mala aplicación. Y la idea, por lo tanto, sería venir algo más o menos a lo mismo. Es decir, que pensar que los pastores, pues los ministros, la autoridad la tienen, pues bueno, ya no del obispo, ya no del papa en últimos instancias, sino de quién, de los hombres igual, pero del presbiterio, ¿no? Y entonces que de alguna manera pues ellos son una delegación, ¿no? Son delegados, tienen una autoridad delegada de parte del presbiterio, que en parte es verdad porque son ordenados y son instalados, pero por otra parte ellos, a consecuencia de esto, también están en el presbiterio. Están en el presbiterio y su voz está en ella, en él. Entonces, bueno, por otra parte, la idea de autoridad es que la autoridad proviene de Dios. Proviene de la obra de Dios en él, como hemos leído en Gálatas 2, el que actuó en mí para el ministerio de los gentiles, actuó también en Pablo para el ministerio de la circuncisión, ¿no? De la obra en él, de su llamamiento, por supuesto, de su que él lo ha equipado con dones y, por lo tanto, está puesto por Dios de esta manera. Y le ha dado la palabra de Dios. Y bueno, pues entonces es en última instancia ante Dios que tiene que rendir cuentas. Si fuera así, pues entonces lo único que tenemos que hacer es lo que diga las autoridades del gobierno a cada momento y estaríamos en lo correcto. Pero al final es que tenemos que rendir cuentas ante Dios. Hebreos 13. Y bueno, pues ya digo, hay perversiones en este sentido de que, bueno, pues que si hay entonces, eso se ve claramente cuando se atribuye un excesivo peso al presbiterio con respecto al pastor, a los pastores. Se puede ver, por ejemplo, cuando imponen cosas que no están en la palabra. Cuando se, por ejemplo, es un ejemplo, imponen aquí una liturgia, ¿no? La liturgia no está en la palabra, ¿no? Pero si quieren imponer por la autoridad del presbiterio, la autoridad de la iglesia, ¿no? O que quieren hacer, pues, que sigamos el año litúrgico, ¿no? O que hagamos esto o lo otro, ¿no? Que está entonces fuera de la palabra y se quiere poner entonces por la autoridad y se busca que todo el mundo, pues, no disienta de ningún modo. Y si lo hacen, pues entonces
ya van a tener pues problemas, el pastor, ¿no? Y bien, pues entonces la idea es que sí, el pastor, el presbiterio tiene su autoridad, pero también el pastor a título individual como siervo de Dios y de su palabra. Y bueno, pues entonces el pastor ha de predicar su palabra, el presbiterio está limitado por la palabra, no puede ir más allá, no puede imponer cosas que no estén en la palabra. Pero bueno, pues vemos, esto conviene tenerlo presente, pero también es algo que conviene tenerlo presente en general para el día de hoy, para el tiempo presente, en el mundo evangélico se puede decir, ¿no? Estamos muy acostumbrados, ¿no? Estamos muy acostumbrados por la costumbre, sí, por la tradición, por la historia, pues que las cosas se hagan de una determinada manera, ¿no? De que en un lugar se haga de una cosa de una manera y a la esquina pues se haga de otra completamente distinta, ¿no? ¿Y eso por qué fue? Pues porque vino a ese lugar pues un misionero de un país, ¿no? De una iglesia particular, de una denominación, y al otro pues vino otro misionero de otro país, de otra denominación. Entonces están las dos denominaciones, las 10.000 denominaciones, ¿no? Y pues, al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos leído también en el libro de Jueces, que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, pues entonces es algo a tener en cuenta porque, bueno, si se levanta uno y dice, no, señores, esto no tiene que ser así. Esto no tiene que ser así. Esto no puede ser así. Y no tenemos derecho a hacer esto. No tenemos derecho a de tratar las cosas de Dios de esta manera. Ante la sociedad, ante el mundo, ¿no? Que nos mira. No tenemos derecho a hacer esto como que la iglesia pueda ser a la vez 1000 cosas distintas, ¿no? Y ser la misma iglesia. No puede ser. No tenemos derecho, pues, a tratar la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro, o como si fuera, pues, otra mercancía editorial más. No es así. No tenemos derecho a hacerlo. No tenemos derecho a convertir, pues, el Evangelio en un mensaje humano más, ¿no? De salvación individual, ¿no? Como si fuera de autoayuda más. No tenemos derecho a esto, no tenemos derecho a convertir el Evangelio a una salvación por las propias fuerzas del hombre, por las propias obras del hombre, por el propio mérito del hombre. No tenemos derecho a reducir el Evangelio a esto. No tenemos derecho, pues, a hacer desaparecer de la Biblia pues, enseñanzas y doctrinas porque no nos gustan. Por ejemplo, la elección y la reprobación, ¿no? No las decimos, no las predicamos, ¿no? Pero también otras, ¿no? No tenemos derecho a hacer desaparecer pues, los sacramentos, ¿no? O el bautismo de infantes, de la enseñanza de la Iglesia. No tenemos derecho a esto. No tenemos derecho de convertir a los cultos pues, como si fuera un concierto de música moderna o una sala de baile, que también lo hay. No tenemos derecho a esto, ni tampoco a atentar contra la gloria de Dios, disminuyendo la importancia de los cultos públicos. Lo que ha ocurrido con el confinamiento, el coronavirus y tal, es poner de manifiesto de una manera evidentísima que el mundo evangélico en general no ve mucha importancia en esto de los cultos públicos. No lo ve. Y bien, pues no tenemos derecho a disminuir la gloria de Dios, la pública, de los cultos públicos de su iglesia ante el mundo. No tenemos derecho tampoco a fornicar espiritualmente con todo nuevo viento de doctrina que surge y que hay en la sociedad. Las ideas imperantes, ¿no? Por ejemplo, no tenemos derecho a hacer de la iglesia un lugar, comillas, inclusivo, en el sentido en el que hoy se entiende esto, en el sentido, por lo tanto, de dar la bendición al pecado de los hombres. No tenemos derecho a esto, como tampoco tenemos derecho a hacer causa común con el feminismo que vemos últimamente imperando en la sociedad, que es de tipo pues, revolucionario y de tipo comunista. No tenemos derecho a esto, como tampoco tenemos derecho ni siquiera a esto, a que haya mujeres pastores en las congregaciones. ¿Cuántas congregaciones evangélicas hay, comillas, pastoreadas por mujeres? No tenemos derecho a esto, porque no ha sido esta la constitución de la Iglesia por los apóstoles,
Y apóstol Pablo, con la autoridad del apóstol, dijo en 1 Timoteo 2, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio ni autoridad sobre el hombre. No tenemos derecho a hacer todo esto. No tenemos derecho a que haya esta anarquía actual, que es lo que vemos. No tenemos derecho a todo esto. Y bien, pues entonces, como no tenemos derecho a hacer todo ese tipo de cosas, ni dejar que otros las hagan, pues entonces sois vosotros los que la tenéis que ver así y dejar de hacerlo, ¿no? Y hacerlo sin demora. Y si alguien pues, que se levantara y empezara a decir todo esto, pues ¿qué van a decir? No te atreves, ¿con qué derecho nos hablas así? ¿No? Si estás tú contra todos diciéndonos de todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hoy en día no creo que lo vayan a apedrear por la calle como a Esteban, no creo que le vayan a quemar como Juan Hus, ¿no? Porque estaba diciendo que el Papa es un anticristo, etcétera, etcétera. No creo que sea esto. Tal vez pues, hay otros métodos más asépticos y menos violentos, ¿no? de acallar, ¿no? Y de ignorar, que es lo que ocurre hoy en día. Pero en todo caso digo un par de cosas más. Si aquel es verdaderamente enviado por Dios y si realmente está predicando la palabra de Dios, si está realmente predicando la verdad de la palabra de Dios, entonces rechazarlo, como fue también en el Antiguo Testamento y como fue también en Juan el Bautista y como fue también pues, a Jesús y a los apóstoles, es rechazar a Dios. Es una cuestión, no es una cuestión tan escasa importancia. Eso una, pero no solo eso, sino que si realmente es enviado de Dios, aunque este mensaje se ha rechazado hoy en día, al final ese mensaje prevalecerá. Porque no puede ser de otra manera. Porque es la verdad de la palabra de Dios. Y porque Dios lo ha enviado. Prevalecerá. Y es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Y Dios tiene todos los tiempos en sus manos. Y es el Todopoderoso para hacerlo. Entonces, bueno, vale, tal vez habrá que esperar. Pero no habrá que esperar para siempre. Porque al Señor al final vindicará su palabra y vindicará su verdad y a sus siervos también. Así pues, vemos que esta cuestión es capital, de mucha importancia, vemos, ¿no? Pero vemos que hasta el momento hemos estado hablando así muy en general, ¿no? Del gobierno de la Iglesia, pero también para nosotros en definitiva, esto a qué nos tiene que llevar, como creyentes, individualmente, cada uno de nosotros, como congregaciones, ¿no? Pues ¿a qué? Bueno, pues a contemplar la cuestión de la autoridad, ¿no? Los siervos, los enviados de Dios, pues hablan con la autoridad de Dios. Esto nos lleva a entender, a comprender la autoridad de Dios. Que la autoridad de Dios está por encima de todas las cosas. La autoridad de Dios que nos habla por su palabra, pues entonces está por encima de los consensos, de la tradición, de las normas de los concilios, como dicen las confesiones reformadas. La autoridad de Dios que nos habla en su palabra está por encima de todas estas cosas. Es la autoridad de su Hijo, el Rey, Jesucristo, es el Rey de los Reyes, por encima de todos los señores del mundo, pero también es el Rey soberano, la cabeza de la Iglesia. Dios ha hablado. El Hijo ha hablado. Dios ha hablado en los últimos tiempos por el Hijo. Es la revelación definitiva. Nos ha dado su palabra. Es la palabra final. Y a esto, por lo tanto, ¿a qué nos ha de llevar? Entonces nos ha de llevar, por supuesto, a amar a la palabra. Amar la verdad para recibir la palabra, el amor de la verdad para ser salvos, como lo dicen en 1 Tesalonicenses. A tener un sumo respeto y reverencia a la palabra de Dios. Ante Dios y sus cosas y la palabra de Dios. Como dice pues Isaías 66, versículo 2, y con esto acabamos. Y que seamos nosotros de los tales. Dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y esta es la actitud. No aquel que cuestiona la palabra de Dios, porque es cuestionar a Dios y su autoridad,
que tiembla ante la palabra de Dios. Pues que dice, el Señor bendiga su santa palabra.